Esto es mentira, dijo la camarera en árabe y salvó al magnate de una estafa de 200 millones. Antes de arrancar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. En la planta más alta de un hotel de 5 estrellas, Inés Valcárcel aguardaba en silencio junto a la puerta del salón reservado. Había pasado el día entero atendiendo mesas, yendo y viniendo sin llamar la atención. Nadie allí imaginaba que aquella mujer, tan discreta y contenida, entendía más de manuscritos que muchos de los especialistas más famosos del planeta. Cuando el encargado del restaurante le comunicó que esa noche estaría asignada al servicio principal del salón, Inés solo asintió. Sabía que cuanto menos preguntara, mejor. A las 7 en punto, los guardias del hotel escoltaron a un grupo reducido hasta el salón. Al frente iba el emir Karim Al-Sair, una figura respetada por su influencia y por el valor que otorgaba a la historia de su linaje. A su lado caminaba el doctor Yusef Al-Mansur, quien llevaba semanas analizando un supuesto documento antiguo que podía torcer el destino de una disputa territorial arrastrada durante generaciones. Detrás avanzaba Marcos Beltrán, abogado del emir, revisando una carpeta repleta de papeles legales, hablándole en voz baja mientras el emir escuchaba sin perder la calma. Inés se mantuvo a distancia, lista para servir agua o té cuando se lo pidieran, sin interrumpir nada. El salón estaba impecable, con una mesa amplia en el centro y una iluminación tenue que elevaba el aire elegante del lugar. Ella se movía con la precisión de quien conoce cada rincón, sin ruido y sin hacerse notar. Pocos minutos después llegó el segundo grupo, representantes de una entidad llamada Archivo Argos Privado. Al frente venía Víctor Santamarina con una sonrisa grande que nunca alcanzaba los ojos. Caminaba con la seguridad de un vendedor curtido, alguien que sabía envolver cualquier trato en encanto y certidumbre. A su lado estaba la doctora Clara Muñiz, cargando un maletín metálico que trataba como si dentro llevara un tesoro auténtico. Su postura rígida no dejaba lugar a dudas, quería que todos creyeran que sostenía una pieza histórica de valor incalculable. «Buenas noches a todos», dijo Víctor, inclinando apenas la cabeza. «Hoy estamos aquí para cerrar un acuerdo histórico, un instante que sin duda será recordado». El emir respondió con un gesto educado, aunque su mirada siguió seria, atenta a cada movimiento. Desde un extremo del salón, Inés observó cómo la doctora Clara dejó el maletín sobre la mesa con extremo cuidado. El sonido del metal al abrirse rebotó en el silencio y atrajo todas las miradas. Dentro, sobre un acolchado negro, descansaba un pergamino antiguo con líneas en árabe que parecían tener siglos. La mujer habló con una seguridad absoluta. «Aquí lo tienen. El manuscrito original que confirma la legitimidad del reclamo ancestral de su familia. Está perfectamente conservado. Hemos verificado su origen, su datación y su autenticidad». Inés sintió un cosquilleo en el estómago. No era simple curiosidad, era un presentimiento. Su madre, la doctora Salma Orellana, le había enseñado desde niña a reconocer la esencia de un texto antiguo. Y aunque Inés había intentado dejar atrás ese mundo, la costumbre seguía viva por dentro. Mientras servía agua fingiendo que no escuchaba, su mirada cayó sobre una palabra del pergamino. Solo un segundo, apenas un vistazo, pero lo suficiente para que algo no encajara en su mente. Intentó ignorarlo y seguir con su trabajo, pero esa duda comenzó a crecer como una espina. Los expertos del emir pasaron varios minutos examinando el pergamino. El doctor Yusef parecía convencido. Víctor sonreía satisfecho y la doctora Clara cruzaba los brazos, orgullosa de su presentación. Todo parecía listo para firmar. Marcos colocó ante el emir una carpeta gruesa. «Cuando esté listo», dijo, «solo debe firmar aquí». El silencio se llenó de expectativa. Era un acuerdo de cientos de millones, una jugada que podía cambiar el rumbo de una disputa de décadas. Inés respiró hondo. Esa palabra que había visto seguía martillándole la cabeza. Era imposible que estuviera ahí. Imposible. Volvió a mirar el pergamino con más atención mientras llenaba una copa. Esta vez lo vio claro, no era solo una palabra. Había señales pequeñas,
detalles que cualquiera habría pasado por alto. Rasgos que imitaban una caligrafía antigua, pero que no coincidían con lo que ella recordaba. Algo dentro de ella se tensó. Ese documento no era real. Intentó convencerse de permanecer al margen. No le correspondía intervenir. Nadie sabía quién era en realidad, ni que podía leer aquel manuscrito con total fluidez. Si interrumpía, podía perder el trabajo, podía perderlo todo. Pero cuando vio al emir tomar la pluma y acercarla al papel, el mundo pareció ir en cámara lenta. Escuchó la voz de su madre, suave pero firme, como un recuerdo que la atravesó. Si ves una mentira vestida de verdad, hija, tu silencio te convierte en cómplice. La mano del emir estaba a punto de firmar. Inés sintió el corazón golpeándole el pecho. La garganta se le cerró. Dio un paso adelante sin pensarlo y, con la voz más temblorosa pero más decidida que había usado en años, dijo: «No firme». El salón se congeló. Todos se volvieron hacia ella, sorprendidos de que la camarera hubiera hablado sin permiso. Víctor frunció el ceño con furia contenida. «Perdón, ¿qué ha dicho?». Inés tragó saliva. Sabía que ese era un punto sin retorno. Eso no es auténtico», dijo con un hilo de voz. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. El emir dejó la pluma sobre la mesa con una calma inquietante. «Explíquese», pidió sin elevar el tono. Inés respiró hondo, preparándose para lo que venía. Nunca quiso llamar la atención, pero la verdad ya no la dejaba quedarse callada. Y esa noche, sin que nadie lo supiera, estaba a punto de cambiar su destino y el de todos los presentes. Inés sintió como las miradas se le clavaban, pero no retrocedió. Víctor dio un paso hacia adelante intentando recuperar el control. «Debe ser una broma», soltó con dureza. «¿Quién se cree que es para interrumpir un acuerdo de este nivel?». Inés abrió la boca para responder, pero el emir alzó una mano, cortando cualquier discusión. La sala quedó en silencio. «Quiero escucharla», dijo con una serenidad que ocultaba tensión. Víctor apretó los dientes, obligado a callar. Inés respiró hondo. Sabía que se estaba metiendo en un problema enorme. Aún así, no se echó atrás. «Ese manuscrito», dijo, señalando el pergamino con cuidado, «tiene fallos que no corresponden a la época que se supone representa». «¿Fallos?». Clara soltó una risa incrédula. «Señor, con respeto, esta chica no tiene idea de lo que dice. Hemos trabajado 18 meses en esta autenticación». Inés sostuvo la mirada del emir. «Hay términos que no existían en el periodo que intenta imitar», continuó, procurando no sonar agresiva, «y pequeñas marcas en la escritura que no coinciden con la caligrafía original de ese siglo. Son detalles muy específicos, pero suficientes para demostrar que alguien copió un estilo sin entenderlo del todo». El doctor Youssef la observó, desconcertado. «¿Qué palabra dice que no existía?». Inés bajó la vista al pergamino y señaló con delicadeza. «Aquí. Esta referencia. Ese término no se usaba en esa época. No puede estar ahí». Youssef se inclinó, leyó la línea y repitió la palabra lentamente. Su rostro cambió, primero incredulidad, luego confusión y finalmente un temor silencioso. Víctor lo notó y se adelantó. «No permita que una empleada sin formación siembre dudas sobre un trabajo completamente validado. Con todo respeto, doctor, usted mismo revisó este manuscrito hace días». «Sí», respondió Youssef casi en un susurro. «Pero tiene razón. Ese término no debería aparecer aquí». Cayó un silencio pesado. El emir observó cada gesto sin parpadear. Luego giró la cabeza hacia Víctor. «Quiero una explicación». Víctor tragó saliva. «Debe ser un malentendido. Tal vez una confusión al leer». «No», interrumpió Clara, intentando retomar el control. «Podría ser una anotación añadida siglos después». «¿Es habitual?». Inés negó con suavidad. «No en documentos formales como este. Y la tinta no muestra señales de añadidos posteriores. Todo parece escrito de una sola vez».
Eso solo encaja con alguien que quiso imitar el estilo, pero no la historia. Clara apretó los labios. Entonces el emir cambió de idioma y habló en árabe, directo a Inés. «Lees esto sin problema». A Inés se le detuvo el corazón. Llevaba años evitando usar ese idioma frente a extraños. Era el eco de su infancia. Pero ya no podía echarse atrás. «Sí», respondió en árabe, con pronunciación limpia. Yusef abrió los ojos, sorprendido. Marcos miró a Inés como si acabara de aparecer otra persona ante él. Víctor y Clara no entendieron nada, lo que aumentó su incomodidad. El emir asintió, complacido por la fluidez, y pidió: «Explícalo otra vez en este idioma». Y ella lo hizo, paso por paso, firme pero sin arrogancia. Mientras hablaba, Yusef sintió una mezcla de respeto y vergüenza por no haber visto algo tan evidente. El emir escuchaba cada frase como piezas de un rompecabezas que por fin encajaba. Cuando Inés terminó, el emir apoyó ambas manos en la mesa. Su voz sonó tranquila, pero con autoridad suficiente para helar la sangre. «Ese documento no es auténtico». Clara empalideció. Víctor intentó mantener la compostura. «Un momento, señor. Esto es un equívoco. Podemos revisarlo juntos. No permita que un comentario sin fundamento arruine». «Basta», lo cortó el emir. El aire se volvió más denso. Marcos, el abogado, volvió a revisar el contrato, inquieto por algo que no había notado. Había demasiadas páginas, demasiadas cláusulas. «Un segundo», murmuró. «Aquí hay una condición extraña». Víctor se tensó. «¿Clara también?». Marcos continuó. «Esta cláusula establece que si el documento resultaba ser falso después de la compra, todas las reclamaciones del territorio pasarían a manos de un tribunal privado administrado por 3 empresas». Leyó los nombres. Empresas que, curiosamente, parecen vinculadas al mismo consorcio. El emir entrecerró los ojos. «¿Qué significa eso?». Marcos tomó aire. ¿Qué si hubiera firmado? Habría perdido automáticamente toda potestad legal sobre ese territorio, incluso si se demostraba la falsedad del documento. Víctor dio un paso atrás. Clara dejó caer el bolígrafo. Inés sintió un escalofrío. No era solo una estafa de dinero, era algo mucho más grande. «Querían que firmara para que el fraude quedara blindado», dijo Marcos, indignado. «Y cuando se descubriera la falsedad, su reclamo quedaría anulado por completo». El emir miró a los implicados con una calma que daba miedo. «¿Están detrás de esto?», preguntó. Víctor abrió la boca, pero no le salió nada. Raúl, jefe de seguridad, se acercó sin que nadie se lo pidiera. «¿Desea que intervenga?». El emir lo miró apenas. «Todavía no». Respiró hondo. Luego se volvió hacia Inés, la única de pie con la cabeza alta aunque las manos le temblaban. «Tú evitaste que cayera en esta trampa», dijo en árabe. «¿Quién eres en realidad?». Inés sintió que el pasado la alcanzaba. Intentó ordenar las palabras. Solo alguien que no podía callarse. Pero el emir negó despacio. «Eres más que eso». Inés supo que esa conversación no había hecho más que empezar. La tensión en la sala era tan espesa que parecía cubrirlo todo. Víctor y Clara evitaban mirarse, como si así pudieran negar lo evidente. Marcos seguía pasando páginas, cada vez más alterado. Raúl, listo para actuar, observaba cada movimiento. El emir se acercó al pergamino y lo examinó de nuevo, no como un experto, sino como alguien que acababa de descubrir que habían intentado jugar con su confianza. Luego alzó la vista hacia Inés. «Quiero que me digas la verdad», dijo en español, sin dejar espacio a evasivas. «¿Cómo pudiste detectar estos fallos sin esfuerzo? Eso no lo hace cualquiera». Inés tragó saliva. Llevaba años evitando esa conversación. Su vida estaba construida sobre pasar desapercibida. Cuanto menos destacara, más segura se sentía. Pero ahora ya no. «Mi madre», empezó con voz baja. Ella era investigadora. Estudiaba manuscritos antiguos.
Yo crecí a su lado y aprendí con ella, nada más. Yusef la miró sorprendido, como si de pronto estuviera ante alguien que siempre había existido a plena vista. ¿Cómo se llamaba tu madre?, preguntó con respeto y curiosidad. La doctora Salma Orellana, respondió Inés, con un nudo en la garganta al pronunciar ese nombre después de tanto. Yusef se llevó la mano al pecho. La conozco, bueno, conocí su trabajo. Era muy respetada. No sabía que tenía una hija. Inés bajó la mirada. Nunca quiso que yo dependiera de su nombre. Solo quería que aprendiera a ver la verdad detrás de las cosas. Pero después todo cambió y tuve que abandonar ese mundo. El emir la observó con más interés del que ella habría deseado. Para él, aquella revelación era más que un detalle personal. Tu manera de analizar no fue casualidad, dijo. Hablas el idioma, conoces la caligrafía, detectas fallos en segundos, lo haces como quien ha vivido entre textos antiguos. Porque así fue, admitió Inés, resignada. Pero eso ahora da igual. Yo solo no podía permitir que firmara algo falso. Su sinceridad resonó. Incluso Marcos, con el contrato abierto, levantó la vista un instante. El emir extendió la mano hacia Raúl. Llama a las autoridades, ordenó por fin. Víctor dio un paso al frente, perdiendo la última capa de cordialidad. Un momento. Esto no es necesario. Podemos hablarlo, aclararlo. No hay motivo para llevarlo tan lejos. ¿Tan lejos?, repitió el emir con calma inquietante. Intentaron hacerme firmar un acuerdo fraudulento para arrebatarme un reclamo histórico. Eso no es un error. Es un ataque. Clara tembló ligeramente. Yo no sabía nada, balbuceó. Solo me contrataron para autenticarlo. Si lo hubieras autenticado de verdad, habrías visto los fallos, dijo Inés, sin intención de humillarla, pero sin tolerar mentiras. Clara se quedó muda. Raúl asintió y salió de la sala para hacer la llamada. Marcos frunció el ceño. Aquí hay más, dijo, señalando otra página. Otra cláusula escondida. Si la operación se completaba, usted cedía la administración temporal de los recursos del territorio a las mismas empresas. Es decir, todo quedaba bajo su control. El emir inspiró profundamente. Querían destruir mi derecho, robarme el pasado y manejar mi futuro, dijo despacio. Una jugada completa. Víctor intentó acercarse, pero el emir marcó distancia con un paso atrás. No se acerque. No quiero oír una sola mentira más. Inés sintió que las manos le dejaron de temblar. La situación era grave, pero había hecho lo correcto. Aún así, sabía que habría consecuencias para ella. Yusef se acercó con discreción. Tu madre estaría orgullosa, murmuró. Inés no respondió, temía que la voz se le quebrara. Minutos después, Raúl regresó con 2 policías discretos de paisano. Entraron sin hacer ruido. Víctor palideció al verlos. Clara se dejó caer en la silla como si el cuerpo ya no le respondiera. ¿Tienen pruebas de intento de fraude?, preguntó uno de los agentes. El emir señaló a Marcos. Todo está en ese contrato, explicó, y en el manuscrito falso que intentaron venderme como verdadero. El agente tomó ambos con cuidado. Víctor quiso intervenir. Esto es un malentendido. ¿Podemos resolverlo sin? Pero antes de terminar, Raúl le colocó una mano en el hombro, firme y controlada. Será mejor que coopere. Clara, con la voz apenas audible, murmuró. Yo solo seguía instrucciones. Inés la observó. Por un instante sintió algo parecido a lástima, pero lo dejó pasar. Cada quien decide lo que tolera en nombre del dinero. Los agentes pidieron que Víctor y Clara los acompañaran. Él forcejeó un poco, murmurando que haría llamadas y que esto no quedaría así. Ella salió casi arrastrando los pies. Cuando la puerta se cerró, el salón quedó en silencio. Solo permanecieron Inés, el emir, Marcos, Yusef y Raúl. Inés esperaba que la despidieran allí mismo o que la reprendieran por hablar sin permiso ante clientes tan importantes. Tomó aire.
preparándose para lo peor. Pero el emir habló con un tono distinto. Lo que hiciste fue valiente. No cualquiera interviene así. Inés bajó la mirada. No podía quedarme callada. Precisamente por eso te estoy agradecido, añadió el emir. Salvaste algo mucho más grande que un negocio. Salvaste una parte de mi historia. Ella no supo qué responder. Marcos cerró la carpeta y la dejó sobre la mesa como quien guarda un arma descargada. Sin ella, hoy habría firmado mi propia ruina. Inés sintió un vuelco. Yusef dio un paso. ¿Por qué dejaste atrás ese conocimiento? No cualquiera aprende lo que tú sabes. Inés apretó las manos. A veces la vida te obliga a empezar de nuevo. Y para mí, eso significó dejar lo que era antes. Yusef iba a replicar, pero el emir alzó una mano, pidiendo paciencia. Quiero hablar contigo con calma, dijo. Pero no aquí ni ahora. Ven mañana a verme. Tengo algo que proponerte. Inés abrió los ojos, sorprendida. ¿A mí? A ti, confirmó. Has demostrado que tu conocimiento no debe desperdiciarse. Su futuro, que hasta esa noche parecía limitarse a apagar velas y cambiar manteles, acababa de abrirse de una forma que jamás habría imaginado. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra bocadillo en la sección de comentarios. Solo quienes llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. Inés salió del salón con la sensación de que el suelo bajo sus pies ya no era el mismo. Caminó por el pasillo del hotel, oyendo sus propios pasos como si pertenecieran a otra persona. Lo ocurrido escapaba a cualquier plan. Ella solo quería trabajar, ser invisible y mantener sus problemas lejos de miradas ajenas. Pero ahora era imposible volver a ocultarse. Al llegar al área de empleados, su jefe la esperaba con el ceño fruncido. Aquel hombre siempre parecía molesto, pero esa vez su expresión era distinta, había miedo mezclado con desconcierto. ¿Se puede saber qué hiciste ahí dentro?, susurró, sin atreverse a gritar como de costumbre. El personal no habla a menos que se lo indiquen. ¿En qué estabas pensando? Inés sabía que se merecía la reprimenda. Lo había arriesgado todo. Lo siento, respondió con sinceridad, pero era importante. ¿Importante para ellos? ¿Y para ti?, bufó. ¿Sabes cuántos problemas puedo tener por esto? Antes de seguir, una figura alta apareció detrás de él. Era Raúl, jefe de seguridad del emir. El jefe del restaurante se quedó rígido al verlo. El emir desea que Inés acuda mañana a su reunión privada, informó Raúl con tono firme. No se preocupe, no habrá repercusiones para usted ni para ella por lo ocurrido. El jefe abrió la boca, sorprendido, y luego se llevó una mano al pecho con mezcla de alivio y confusión. Raúl miró a Inés y añadió: cuando termines tu turno, te acompañaré a la salida. El emir no quiere que te vayas sola. Inés parpadeó, poco acostumbrada a que alguien se preocupara por su seguridad. Y gracias, murmuró. Raúl asintió. No era hombre de muchas palabras, pero imponía respeto. Mientras se cambiaba en el vestuario, Inés sintió que la adrenalina por fin se le escapaba, dejándola cansada y a la deriva. Recordó el rostro de su madre enseñándole a leer letras antiguas, guiándole las manos pequeñas. Recordó a su padre animándola a no olvidar sus raíces. Y sobre todo recordó la promesa que se hizo cuando todo se derrumbó: vivir tranquila, sin sobresaltos, sin problemas. Pero esa promesa ya no se cumpliría. Cuando salió del hotel, el aire fresco de la noche granadina la recibió con una calma extraña. Raúl caminaba unos pasos detrás, vigilante. Era evidente que no estaba allí por obligación, sino por lealtad. ¿Estás bien?, preguntó mientras se acercaban a la salida. Sí, creo que sí, respondió Inés, aunque no estaba del todo segura. Lo que hiciste hoy no lo hace cualquiera, añadió. Se necesita valor para hablar cuando todos esperan silencio. Inés esbozó una sonrisa mínima. Más que valor, fue impulso, admitió. No podía ver que lo engañaran. Raúl asintió.
Tu madre estaría orgullosa. Inés se detuvo. ¿Cómo sabes de ella? El emir me lo contó, respondió. Y también dijo que mañana será un día importante para ti. Ese comentario la dejó inquieta. ¿Qué podía querer el emir de alguien como ella? ¿Qué podía ofrecerle a una persona cuya vida entera se había definido por huir del pasado? Cuando llegó a su pequeño apartamento, Raúl se quedó en la puerta, asegurándose de que entrara sin problemas. Al despedirse, Inés sintió que un capítulo se cerraba para siempre. A la mañana siguiente se levantó temprano, aunque casi no había dormido. Se recogió el cabello como siempre y trató de calmar los nervios con respiraciones profundas. El edificio donde se reuniría con el emir estaba en una zona elegante de Granada, lejos del barrio sencillo donde vivía. Al llegar, un asistente la guió hasta una sala amplia con ventanales por donde entraba la luz del día. Allí había una calma extraña, como si el tiempo avanzara más despacio. El emir Karim al-Sair la esperaba sentado a una mesa baja con una carpeta entre las manos. La saludó con una inclinación respetuosa. «Gracias por venir, Inés». Ella respondió con una pequeña reverencia. «No era una invitación», corrigió él con serenidad. «¿Era una petición personal?». Inés se sentó, sintiendo cada fibra en alerta. «Quiero que hablemos de lo de anoche», continuó. «Pero, más importante aún, quiero hablar de lo que viene después». El emir abrió la carpeta y la giró hacia ella.